trabajando 10 años del anterior gobierno dentro del área de hidrocarburos. Hemos presenciado muchas irregularidades, lamentablemente no se podía decir nada al respecto. Hemos vivido los últimos 20 años acorralados, amordazados, ha sido un terrorismo de Estado, uno no podía hablar libremente. Lamentablemente los últimos 20 años han sido una mentira, desde la nacionalización hasta lo que tenemos ahora. Si el presidente me retirara su confianza, yo doy un paso al costado. Se lo habíamos manifestado incluso de manera inicial esta noche aquí en vivo. La actual directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Margot Ayala, con estas polémicas declaraciones en las que admite hace algunas horas que conocía de irregularidades que se cometían en los gobiernos del movimiento al socialismo, pero que estaba amordazada, lo pongo entre comillas, parte de sus declaraciones, y que por temor no emitía declaración alguna o no denunciaba lo sucedido. Vania, hablemos del tema. Así es, estamos en este momento con la senadora Claudia Mallón para poder abordar esta temática, esta polémica, porque las repercusiones no se han dejado esperar. Senadora, un placer saludarla. Vania Borja en este momento le hace la consulta. A ver, ¿por qué toman esta determinación y además de manera formal? Muy buenas noches, Vania, un saludo a Luciana y obviamente a toda la audiencia de Bolivisión. Mire, a nosotros nos asusta que la señora, que hoy es directora de la ANH, forme parte de la Comisión de la Verdad. Para nosotros, la señora es cómplice de la corrupción dentro de YPFB. Aquí no hubo tal mordaza, no hubo miedo, hubo comodidad, complicidad, porque esta señora recibía un sueldo. Era viceministra en el gobierno de Evo Morales. Al decir la señora, confesarle al país que ella presenció irregularidades, esta señora se convierte en cómplice y no puede formar parte de la Comisión de la Verdad. Ella no puede ser juez y parte. Es decir, esta señora se va a investigar a sí misma. Hay que investigarla a ella. ¿Cómo llegó a ser viceministra? Ella en sus declaraciones dice que no tuvo militancia política. ¿Cuál fue su aval político? Porque sabemos que en el movimiento al socialismo existían avales de organizaciones sociales. ¿O amiga de quién era para ocupar un alto cargo como el de viceministra? Y hoy, en el gobierno de Rodrigo Paz, ¿quién la respalda a esta señora? ¿Quién es su amigo, su familiar? ¿Qué organización? ¿Quién la avala para estar en ese cargo? Porque sabemos que hay muchísimos bolivianos que cuentan con más de 5 maestrías, con doctorados, pero que no fueron militantes ni tuvieron ese aval político azul para ocupar altos cargos dentro de la función pública. La señora tendría que ser destituida, porque es obvio que ella no tiene ética. En 10 años recibió jugosos sueldos, estuvo muy cómoda y fue cómplice de las irregularidades y de la corrupción dentro de YPFB. Senadora, Luciana le habla. Buenas noches. Buenas noches. Debería ser destituida, dice usted, pero me imagino que estas declaraciones, usted me dirá si sí o si no, son suficientes para iniciar una investigación y un proceso en su contra. Por supuesto que sí. Nosotros hemos enviado una nota formal al ministro de Hidrocarburos. Hay que recordar que la Constitución Política del Estado señala claramente que cualquier ciudadano que sepa de actos de corrupción debe denunciarlos. Esa es una obligación. La señora, por omisión, tiene que ser investigada por el Ministerio Público. Ella misma le confiesa al país que presenció actos irregulares. Ella no ocupaba un carguito, era viceministra en el gobierno de Evo Morales. Una vez más, si no la destituyen, la Comisión de la Verdad nació muerta, porque no le podemos creer a una persona cercana que fue autoridad en el gobierno de Evo Morales, donde hubo irregularidades. Lamentable que se recurran a personas vinculadas a gestiones pasadas con el movimiento al socialismo, donde hay serias denuncias de corrupción. ¿Acaso no hay profesionales bolivianos
que tengan meritocracia, idóneos, que puedan ocupar esos cargos? ¿O es que Rodrigo Paz tiene una alianza y existen masistas camuflados dentro de su gobierno? ¿Quién es la persona o quiénes son las personas que ayudan, o hay amiguismo, compadrerío, o se están pagando facturas para que continúen estas personas? Dentro de YPFB hay un clan denominado Los Chamos. Seguramente que esta señora tendrá mucho que contarnos. En 10 años ha podido conocer a quienes conforman este clan, a quienes también han sido premiados en el gobierno de Rodrigo Paz como viceministro de Exploración, viceministro de Planificación, cuando fueron gerentes de YPFB Andina, también vinculado al hijo del expresidente Arce, Marcelo Mosqueira, que hacía y deshacía con YPFB. Es alarmante, es penoso, mucha tristeza, porque creímos que con un nuevo gobierno se iba realmente a cambiar, a limpiar la corrupción. Esa señora, una vez más reitero, no puede ser parte de la Comisión de la Verdad. Todo lo que salga y se emita de parte de ella tiene duda. No podemos confiar en Senadora, alguien que ha sido cómplice de la corrupción. Senadora, usted lo que acaba de decir llama mucho la atención, es decir, que en cargos importantes en hidrocarburos ¿están todavía funcionarios del gobierno del MAS, de Evo Morales y también de Luis Arce? ¿Eso se ha corroborado? Claro que sí, lo ha denunciado el periodista Carlos Valverde, el periodista Juan Carlos Arana, y nosotros tenemos la información también. El que hoy es viceministro de Exploración fue gerente de YPFB Andina, vinculado a Dorgaten, vinculado al hijo del expresidente Arce, Marcelo Arce Mosqueira. No hay investigaciones. Una vez más reitero, no hay bolivianos profesionales, probos, idóneos, que no tengan vínculos con los masistas para ocupar esos cargos. Se debe recuperar la institucionalidad con meritocracia, no con cómplices de la corrupción masista. Eso que quede claro. Con la señora no tenemos nada personal. El problema aquí es su confesión. Ella ha sido parte de esa gestión corrupta. Y hoy nada de lo que esta señora pueda decir le creemos, ningún boliviano le puede creer, porque ella ha sido parte, cómplice, ha recibido más de 120 sueldos, cómodamente, aguinaldos. ¿Cuál mordaza? La señora recibía un sueldo. Ha sido cómplice de esa corrupción dentro de YPFB. Y a todos los masistas camuflados deberían investigarlos, porque si no va a suceder lo mismo que con Dorgaten, que le ha robado al Estado boliviano, pero que hoy está feliz de vacaciones. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Rodrigo Paz no se están tomando las acciones que el país y que la población espera. El Ministerio Público debe iniciar de oficio una investigación. Ahora, senadora, evidentemente imaginamos que estas investigaciones tendrán que ir mucho más a fondo. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos escuchado ayer justamente el informe que se ha presentado por parte del Ministerio de la Presidencia en torno a la situación de las empresas que son rentables y las que prácticamente zombies, como lo han denominado desde el mismo gobierno. Y entre las empresas rentables está YPFB. Es decir, esta investigación tiene que ir más a fondo por la cantidad de recursos que en ella se manejan. Estamos hablando de millones de dólares. Y que no podemos seguir improvisando o avalando a personas, reitero, vinculadas a gobiernos corruptos, como han sido los del movimiento al socialismo, Evo Morales y Luis Arce Catacora. O sea, el ministro de la Presidencia dice una cosa, pero el Ministerio de Hidrocarburos se abraza a cómplices de la corrupción. Hay incoherencias, incongruencias dentro del mismo gabinete de Rodrigo Paz. ¿Qué está pasando? No me voy a cansar de repetir, en Bolivia hay profesionales que tienen maestrías y doctorados manejando un taxi, porque no tenían un carnet azul, porque no fueron recomendados. Y hoy esas mismas personas están en muchas instituciones, aquellos que avalan la corrupción, los cómplices, en varias empresas estratégicas. Lo mismo sucede en Nabol, lo mismo sucede en BOA, lo mismo sucede en ENDE, que masistas ahora se visten de color naranja, están camuflados y continúan trabajando. Ha habido una especie de pasanaco en algunas empresas estratégicas y de jefes han pasado a gerentes o se los premia, como en el caso de YPFB.
Permítame, por favor, senadora, porque queremos indicarle a la población que como producción hemos tomado en contacto también con la Jefatura de Comunicación del Ministerio de Hidrocarburos, de la ANH, para poder contar también con la versión de la directora de la ANH, Margot Ayala. Sin embargo, nos han indicado de que ella ya no se va a dirigir a los medios de comunicación. Senadora, queremos agradecerle su participación. Sin embargo, este tema va a dar todavía mucho de qué hablar. Un placer. Muchísimas gracias, Luciana. Vania, buenas noches. Buenas noches. Bien lo dices, Vania. Vamos a continuar hablando del tema y está con nosotros Álvaro Hurtado, él es experto en comunicación estratégica. Buenas noches, Álvaro. Antes de que empieces, juntos vamos a escuchar lo manifestado, las declaraciones de la directora de la ANH, Margot Ayala. Desde el primer día que hemos entrado a la institución hemos encontrado un montón de irregularidades. Tampoco es un secreto, yo he estado trabajando 10 años del anterior gobierno dentro del área de hidrocarburos y en su momento hemos presenciado muchas irregularidades. Lamentablemente no se podía decir nada al respecto. Hemos vivido los últimos 20 años acorralados, amordazados. Ha sido un terrorismo de Estado. Uno no podía hablar libremente. Al referirse al terrorismo de Estado, Terrible. ¿justifica? Si quiere que lo diga, ella debe tener su justificativo, ¿no? Pero primero que no sé si vamos a terminar hablando de temas legales, porque legalmente, seguramente la senadora que habló hace un momento tiene sus razones para opinar todo lo que opina, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación, estamos confundiendo un poco las cosas, lo moral con la imagen y el hecho que la institución no quiera desarrollar alguna información con más claridad, la ANH, porque acaba de decirnos que no, la comunicadora no va a hablar más, entonces me parece que ya ahí hay un tipo de trabajo no adecuado comunicacionalmente. Tienen que decirlo, tienen que hablar, y si eso no es terrorismo de Estado, ese es un tema desde la comunicación muy peligroso. Es decir, ¿no? tuvo que generarse un pronunciamiento de manera inmediata. Sí. Ante estas declaraciones. Sí. Comunicacionalmente, desde la comunicación política, sí. Uno de las peores reacciones en comunicación de crisis, este es un caso típico de un momento de crisis, hay que tomar la información lo antes posible y hay que tener un discurso claro. El discurso de la senadora está clarísimo, ¿no? Tiene 3 partes, por todo lo que hemos escuchado. La primera parte es, ¿acaso no hay profesionales? La segunda parte es, si ella estuvo antes, ¿por qué no lo dijo antes? Y la tercera es, hay que cambiar. Creo que por detrás hay otras cosas, ¿no? Ya, si hacemos un análisis más detallado, más semiótico, ¿a quién quieren cambiar? ¿Por qué quieren cambiar? ¿Por qué hay esta relación? Pero eso es un análisis político-semiótico. Desde el punto de vista de lo que acaba de decir la afectada, por ponerle un nombre, si ella quiere llamarle terrorismo de Estado, pues tendrá sus justificativos. Yo creo que ha sido una actitud que ha tenido todo un proceso de no solo 20 años, probablemente en nuestro país tendemos a callar las cosas porque es tan chiquito nuestro mercado. Yo no voy a pelear con Luciana ni con Verónica porque el día que me pelee, pues si mañana van a ser mis jefas de redacción, pues yo prefiero o callarme o esconder las cosas. No, esa es la hipocresía y la doble moral que hay en nuestro país. Álvaro, a ver, de hecho, Margot Ayala sí se ha pronunciado a través de sus redes sociales y señaló lo siguiente: yo no he sido parte de ninguna irregularidad, tengo la conciencia tranquila, dijo. Si el presidente me retira su confianza, yo doy un paso al costado. Sí. ¿Está bien? ¿Es correcto hacerlo de esa manera? Como mensaje político, sí. Ella en realidad ha tomado, creo, la posición personal que no ha tomado la institución, ¿no? La institución tiene que haber o debería haber tomado algún mensaje, algún comunicado, decir algo en el Ministerio ¿no? de Hidrocarburos, en este caso, el ministro, o la ANH. O la misma ANH, para Bien. empezar la ANH, para empezar la ANH, ¿no? Y luego el gobierno como tal, porque al final representa al gobierno. Ahora, lo que ella ha dicho es también correcto, o sea, a mí me han puesto en este lugar porque pues me han elegido. Ahora, si me quieren que me vaya, me voy. Que me parece que es lo más claro. El tema es que sigues amenazando, ¿no? Claro. No quieren que hable, me voy ahorita. Pero bueno, al final me voy o no me voy, ¿no es cierto? Tomo la decisión, me paro y me voy, o no tomo y me voy. Creo que ella también está jugando políticamente un poco. Quien sí ha ¿no? hablado ha sido el vicepresidente del Estado, Edman Lara, quien le ha Sí, pedido que le gusta. al presidente que la despida, ¿no? Que la retire. Lo que pasa es que él también tiene que mantener un discurso, ¿no? Él está un poco en función de yo he dicho que voy a entrar, voy a sacar a la gente, voy a luchar contra la corrupción. Por lo tanto,
no sé si le correspondía, pero el escenario político era propicio para que salga, ¿no? Mañana va a salir a felicitarla por la Navidad, pero porque es Navidad. Entonces yo creo que hay que repensar el tratamiento de la imagen y de la situación política en la institución. Y en todo caso, ella ha sido más valiente y ha dicho, pues, me he quedado por esto y ahora si quiere me voy, ya. Ahora, para que esto nos quede claro, Álvaro, entonces la comunicación o la respuesta ante esta situación de crisis debería ser por grados. Primero, un pronunciamiento de la ANH. Sí. Luego, yacimientos, etcétera, y así, bueno, evidentemente Sin también escala. aguardando un pronunciamiento, el más importante, del Ejecutivo. Es que nunca debería llegar ahí, ¿no? Desde la comunicación institucional y política, porque aquí hay que unir las dos cosas, un manejo de la situación de crisis requiere dar la información lo más clara y lo más verdadera al público en el menor tiempo posible. Es como una norma, ¿no? La otra norma es nunca digas una mentira, porque ya que estás en esta situación, cuantas más mentiras vayas diciendo, pues se te va a ir complicando. Álvaro, permíteme, vamos a escuchar lo que dijo el vicepresidente, ¿les parece? Por favor, refiriéndose a este tema. Es muy lamentable enterarse que no hay cambios en las instituciones del Estado. En este caso en particular vamos a hablar de la directora de la ANH. Ella declaró públicamente que trabajó durante 10 años en los gobiernos anteriores, que presenció y fue testigo de hechos de corrupción. Y aunque ella diga que por miedo no denunció, ella también se constituye en cómplice, porque la Constitución Política del Estado en el artículo 108, numeral 8, dice que es deber y obligación de todo ciudadano y de toda ciudadana que habita en este país denunciar y combatir la corrupción. No lo hizo, y como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba. Ella acaba de confirmar que fue cómplice de la corrupción y calló, y el callar la hace igualmente responsable. En ese sentido, la Fiscalía debe abrir de oficio una investigación en contra de la directora de la ANH, la señora Margot Ayala. Y desde la vicepresidencia y desde la bancada del PDC vamos a pedir los informes respectivos. Vamos a hacer que investiguen a la directora de la ANH, porque ella misma ha dicho, ¿no? Yo presencié, fui testigo de hechos de corrupción y por miedo no denuncié. No denunció por miedo, señora Margot Ayala, o porque estaba muy cómoda con el sistema y estaba recibiendo también parte de la corrupción. No quiera tapar el sol con un dedo. Usted fue parte de los gobiernos de hace 10 años atrás que le hicieron daño al país. Álvaro. Sí, escucho. No, ¿qué piensas? ¿Qué opinión te merece? Hace un momento estabas comentando mucho con relación a este tema. Hay una posición que tiene que tomar el vicepresidente, ¿no? Y la posición es, yo soy el luchador, soy el que sale pues, a enfrentar este tipo de casos. Pero en la realidad boliviana tienes que muchos profesionales no han querido ser parte del sistema o han aceptado ser parte del sistema, poco por la necesidad, porque vuelvo a repetir, hay muchas especialidades que no tienes más mercado que esto. Por ejemplo, alguien que estudió física, ¿dónde vas a ponerlo a trabajar si no de catedrático o en la planta de energía nuclear? Claro. Ahora, ¿lo estás contratando por físico o lo estás contratando porque es del MAS? Vuelvo a reiterar, se están confundiendo las cosas y a veces caemos en esta idea de que lo moral es lo ético y en este caso lo político es más o menos como que porque ella nos dijo antes, porque la situación del país no daba. Ya me imagino ir a declarar que estoy a favor de los judíos cuando Hitler está presente. No se podía declarar, ¿no? ¿Destituirla podría solucionar en este momento esta situación polémica del presidente o no? Ese es un tema que no lo comento porque no me corresponde, ¿no? Bien, gracias Álvaro por estar con nosotros. Álvaro Hurtado, experto en comunicación estratégica. Un placer. Sí, Vania. Sí. Gracias. Bueno, pero esto evidentemente tiene que generar repercusiones en el ámbito legal y para eso está nuestro siguiente invitado. Él es Juan Carlos Camacho, abogado penalista, que nos dirá si esto le traerá consecuencias legales o no a la directora de la ANH. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes. La consulta, la que le lanzo, doctor, ¿esto le trae consecuencias legales a la directora?
Bueno, no sé si le trae, pero debería traerle, ¿no? Efectivamente hay una suerte de, no quiero decir confesión, no es tan sencillo como el discurso que hace un momento atrás veíamos de la confesión de parte a relevo de prueba, porque nuestro sistema penal no funciona tan así y de manera tan simple, pero debemos recordar que la directora de la NH, que en todo caso tiene una posición de garante como funcionaria a cabeza de esta institución, no solo tiene esta cualidad de garante sobre hechos irregulares, sino como funcionaria pública tiene la obligación de denunciar cualquier hecho que constituya un delito, cualquier irregularidad que constituya un acto de corrupción, por ejemplo, y el no hacerlo efectivamente es una omisión que es penable en nuestro país. Es decir, que el haber mencionado que conocía y no hizo nada sí podría acarrearle responsabilidad penal. ¿Bajo qué delitos? Bueno, en primera instancia, incumplimiento de deberes, ¿no? Habría que conocer de primer plano cuáles son los hechos irregulares que ella habría mencionado que tendría conocimiento y no denunció. Menciono nuevamente el acápite del artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, que establece esta posición de obligación de denunciar como funcionarios públicos aquellos actos irregulares. Entonces, de no haberlo hecho, ha incumplido un deber que tiene la funcionaria. Ahora, como le digo, hay que saber qué hechos en específico son los que se han mencionado como irregulares y de los cuales tenía conocimiento, porque si estos han ocasionado por esta omisión, por ejemplo, un daño económico al Estado o han ocasionado un daño a la institución, bueno, efectivamente estamos hablando de otros tipos penales, pero habrá que conocer y obtener más información respecto a ello. Pero considero que es fundamental que se aperture una investigación a raíz de estas declaraciones. Que tendría además, doctor, que señalar o en todo caso dirigirse también a funcionarios que estén directamente inferiores a la directora. Sí, efectivamente, o sea, debemos pensar que este tipo de delitos que están vinculados a la función pública se basan por un principio de confianza. El principio de confianza que está vinculado a la investigación penal en este tipo de situaciones hablan de que la autoridad máxima, en resumen, digámoslo así en sencillo, confía de los subalternos que tiene para realizar determinadas actividades, pero ello no le exime de que al conocer irregularidades de los subalternos, ella no tenga una respuesta. Si ellos han cometido hechos ilícitos, también debería investigarse en primera instancia cuál era su entorno y cuál es la respuesta que haya tenido de tener conocimiento de estas cuestiones. Ahora, ella es parte de la Comisión de la Verdad. Hay quienes están pidiendo que sea apartada porque compromete, las declaraciones que hizo comprometen su imparcialidad y objetividad. ¿Esto será así? Yo creo que compromete más que la imparcialidad y la objetividad, compromete la propia credibilidad de esta Comisión de la Verdad. O sea, si una persona que dice, yo sé que habiendo sido funcionaria han cometido hechos irregulares en mi institución y no lo he hecho, entonces, ¿cómo puedo ser parte de esta Comisión de la Verdad cuando esto debería haberse actuado de manera ya primigenia? Yo creo que esta comisión pierde esta credibilidad si tiene un componente de este tipo entre sus actores. La Comisión de la Verdad creo que debería tener, además de funcionarios públicos vinculados, instituciones académicas, abogados profesionales que puedan coadyuvar en justamente dilucidar estas cuestiones y no personas que teniendo la oportunidad de hacer algo no lo hicieron. Creo que hay una suerte de funcionarios públicos que hoy en día están apareciendo, que están tratando de redimirse de los 10 años que han estado en función y no han hecho nada ante hechos de corrupción. Y esta forma de redimirse es decir, yo sabía pero tenía miedo, yo sabía pero me presionaban. Por ejemplo, hay otro fiscal, un ex fiscal que es Ángelo Sarabia, que era fiscal y esto vinculado a distintos casos de corrupción, como el de Nemesia Chacollo, como bueno, y así sucesivamente, que ahora aparece y dicen, a mí me presionaba Guerrero. Entonces, claro, o sea, ahora cuando hay cambio de gobierno es donde tratan de lavarse las manos, pero no funciona así, porque ellos tenían una posición de garante como es la que tiene esta señora. Entonces, creo que más que perder imparcialidad, pierde credibilidad la comisión. Bien, Juan Carlos, acabas de señalar algo que es importante, ¿no? El actuar de los operadores de la justicia. ¿Por qué ahora, no? Y se tiene que juzgar a todos con la misma vara, ¿o no? Por supuesto, en realidad, y esto lo he analizado en varias oportunidades, creo
que uno de los principales defectos de nuestra justicia es que responda a este cambio político, digamos, ¿no? Hay cambio político, recién investigamos. Hay cambio de escena política, recién aperturamos procesos. ¿Por qué no se han aperturado los procesos? Es oportunidad. Porque tenemos una justicia que está corrompida, porque tenemos una justicia que no es parcial, porque tenemos una justicia que no es efectiva. Mire, Luciana, tenemos la promesa de que iban a cambiar el sistema judicial. Seguimos teniendo los mismos jueces, seguimos teniendo los mismos fiscales, seguimos teniendo los mismos policías. Sí, hay cambio de mandos, pero miren, lo sustancial son los mismos que se siguen procesando entre ellos. Entonces, estas comisiones de verdad no van a tener una respuesta efectiva de la justicia mientras sea un círculo vicioso, ¿no? Juan Carlos Camacho, abogado penalista, gracias por habernos también transmitido un poco el marco legal, qué es lo que podría suceder con la directora de la ANH. Gracias, un placer. Un placer. Que le vaya muy bien.